La primera intervención es un libro que se llama El rostro humano del capitalismo global, que es una compilación de 3 ensayos liberales, uno sobre historia, uno sobre ciencias políticas o filosofía política y otro sobre economía. En el primero básicamente presento una crítica a las venas abiertas de América Latina, un libro que ha contribuido a formar una mentalidad anticapitalista en toda América Latina, que se ha utilizado en muchos colegios secundarios para formar en historia a alumnos que no podían evaluar mucho lo que estaban aprendiendo, pero que creo yo que contribuyó a formar esa cultura que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos en la región. El segundo trabajo es de filosofía política o historia constitucional, cuando Cristina Kirchner quería ser reelecta por segunda vez, cosa que la Constitución prohibía. Se generó un debate en Argentina sobre si se le debía permitir o no participar de las elecciones. Entonces surgió algo que se llama el constitucionalismo popular. Básicamente consistía en que si las mayorías querían votarla, debían poder hacerlo y que no debía haber límites constitucionales a su perpetuidad. Entonces, básicamente fue tratar de explicar, primero en una nota de diario, que son importantes los límites al poder, que es importante que haya cambios en un gobierno cada 4 años o cada 8 años en el caso de la Argentina, para evitar justamente la perpetuidad. Y el fundamento básicamente de un ensayo más largo que escribí después, que es el segundo ensayo o capítulo de este libro, básicamente va hablando de la importancia de autores como Hobbes, Locke, Montesquieu, Sidney, los federalistas, los antifederalistas en aquel debate norteamericano, de los padres fundadores. Después estaba Bastiat, y otros autores que podrían, autores más modernos como Hayek o Buchanan, pero la idea sería mostrar que en ese proceso, evolutivo de autores de la filosofía política o pensamiento político, se han creado una cantidad de reglas o de instituciones para limitar el poder que con este tipo de propuestas se rompería. Entonces hay 2 expresiones modernas para el constitucionalismo. Una sería la de la economía constitucional, de autores de la escuela de la elección pública como James Buchanan, Gordon Tull, Locke Brennan, y la otra sería la del constitucionalismo popular, que encuentra sus antecedentes también en aquel debate de los padres fundadores en Estados Unidos, pero que de alguna manera es importante, volver a lanzar a la mesa de debate para discutir estas cosas con un poco más de profundidad. Y el tercer capítulo de ese libro es sobre economía y trata el tema de la pobreza y la desigualdad. Y tiene origen en un programa, en la Universidad Nacional de La Pampa tenemos un programa del gobierno y creo que está presente en todas las universidades nacionales, con la idea de difundir el pensamiento de Amartya Sen, donde en Argentina tiene que ver con Bernardo Klinsberg, y la idea es formar a la gente con la idea de la economía social, la economía con rostro humano. Y esa economía con rostro humano trata de decirnos que la economía ortodoxa está muy preocupada por los desequilibrios macroeconómicos y por los números, pero que se olvidan de la gente. Entonces, cuando hablamos del capitalismo, de la economía de mercado, de la propiedad privada, muy bien, pero en realidad que lo que importa es la gente. Como que a los economistas no nos preocupa la gente. Entonces, básicamente, trato de resumir lo que es la historia del capitalismo, que hasta 1800 el mundo vivía, 1700 el mundo vivía en una pobreza extrema, en la miseria total. Bastaba que no hubiera lluvias, una sequía, para que acumuláramos muertos de gente porque no había alimentos. Y las ideas económicas, el poder de las ideas, queda demostrado de que una vez que estas personas importan bienes de donde sí llovió y donde sí se pudo producir bienes, hay alimentos, y si hay alimentos se evitan muertes y se resuelven un montón de problemas, y en la medida que el capitalismo logró multiplicar la producción, eso mejoró la alimentación, la nutrición, la calidad de vida, y no en números, aumentó la esperanza de vida. Antes vivíamos 40 años, después 60, 80, ahora mucha gente llega a los 100 años. Bajó la mortalidad infantil. Antes la probabilidad de que un niño nazca en la panza de la madre era por ahí 50%, hoy es arriba del 90% y altísima. Entonces un niño que hoy está en la panza de una madre antes tenía muy poca probabilidad de llegar a los 70 años y hoy es altísima la probabilidad.
Hoy podemos hablar del acceso a agua potable, podemos hablar de un montón de accesos a bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de la gente gracias al sistema capitalista. Entonces era un poco mostrar que ese capitalismo global que criticamos tanto está mejorando la calidad de vida de la gente, está sacando drásticamente a la gente de la pobreza. En países como China vemos a cientos de millones de personas que salen de la pobreza rápidamente de una manera milagrosa que nunca la historia de la humanidad conoció. Y es un poco mostrar el optimismo de ese sistema que nos caracteriza. Así que ese es el primer libro, digamos, que presenté ayer, de hecho. Okay. Bueno, perdón, que te corte. Después cortalo cuando quieras, digamos. No. De hecho, ese último ensayo es el que le da título al libro. Pero hay una unidad, digamos, hay un capítulo introductorio que da cuerpo a la primera parte histórica, a la segunda política y a la tercera económica, para que se vea todo como una unidad y tenga sentido. Sí, yo creo que es un tema cultural. Es muy difícil de explicar. Creo que tiene, digamos, una posible explicación a este fenómeno tiene que ver con que las universidades públicas hoy controlan la educación. Los programas de estudio de las universidades públicas muchas veces tienen un sesgo de izquierda muy politizado, muy lejano a nuestras ideas. Y lamentablemente esos libros que se imponen en las lecturas de los contenidos mínimos de los programas de estudio son los que los alumnos leen. Por ejemplo, la escuela secundaria está totalmente dominada por profesores formados en facultades de humanas. Las facultades de humanas tienen un sesgo marxista enorme. Me parece que romper con ese contenido o mostrar otras escuelas es muy difícil, y entonces ya la mayoría de la gente no pasa por la universidad, eso es algo, una élite pasa a la universidad, que es donde se puede ver por ahí contenidos de economía y hablar de escasez y lo que es el mundo real. La mayoría de la gente pasa por la secundaria, se lleva contenidos bien marxistas, que es lo que enseñan sus docentes que pasaron por facultades de humanas. Así que yo creo que un desafío sería ese, tratar de que liberales entren en las facultades de humanas a enseñar las materias que ahí se enseñan, historia, sociología, etcétera, y empezar a contribuir a que los jóvenes se formen de otra manera. Ahora vamos a tener un rato un panel que lo organiza ESEADE, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, acá que tenemos en Buenos Aires. Yo estoy como director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. El panel va a estar compuesto por 3 presentaciones. La primera es mía, sobre la teoría cuantitativa del dinero. Básicamente voy a mostrar las virtudes de esa teoría y los problemas o los límites que tiene también. Es una teoría que muchos economistas desconocen, lamentablemente. Los que la conocen solo de manera superficial, y yo creo que el poder explicativo de ese modelo para entender problemas como la inflación, que en Argentina es un problema grave, es muy importante, digamos, que se conozca. También tiene sus límites, sus problemas, pero me parece un modelo importante, entonces la idea es presentar esa ponencia. La segunda ponencia es de Gustavo Matei Trejo, con la idea de hablar del emprendedor. ESEADE hace 40 años que forma emprendedores, y la idea es enfatizar en esa idea. Y la tercera de Fernando Raziga, es una presentación, es un alumno que tengo, bueno, que tenemos en ESEADE en la maestría. Personalmente le estoy dirigiendo la tesis de maestría, y va a hablar de criptomonedas y del Bitcoin. Entonces, es un panel particular de ESEADE para hablar de la maestría y de estas 3 presentaciones. En mi caso, de la teoría cuantitativa del dinero. Yo no diría que falta emprendedurismo. Yo creo que el emprendedor argentino es extraordinario. Creo que en un contexto de enorme inflación, enorme presión tributaria, una legislación laboral terriblemente restrictiva, es imposible trabajar, y sin embargo hay emprendedores que sobreviven, evadiendo impuestos, contratando gente en negro o uno en blanco, pero por fuera del salario en blanco se les complementa con un salario en negro. Digamos, un empresario en Argentina yo creo que es un héroe. Y sobran emprendedores que llevan a esta economía hacia adelante, especialmente el productor agropecuario. Digamos, el campo en Argentina es el sector más productivo, y el campo ha sufrido barreras, controles, retenciones a las exportaciones, algo que existe solo en Argentina, creo, para tratar de limitar su funcionamiento del campo y la producción, la exportación de commodities, y sin embargo sobreviven, producen y mantienen todo ese estado gigantesco de bienestar, entre comillas, ¿no?, que tenemos en Argentina. Así que no diría que falta emprendedurismo. Obviamente el contexto macroeconómico institucional
político, es una enorme máquina de impedir y creo que el emprendedor se tiene que mover en ese contexto. Mi especialidad es macroeconomía, en algún momento pensé en hablar de macroeconomía comparada, pero son temas que ya por ahí los asistentes conocen porque los he presentado en distintas ponencias. Lo que pensé para esta presentación es contar un poco la historia de la escuela austríaca, de cuáles son sus raíces, que por ahí uno siempre piensa en la escuela de Salamanca, piensa en el laissez-faire de los fisiócratas o en el pensamiento clásico, pero hay también autores como Cantillon que se conocen un poco menos y que vale la pena enfatizar. Y después las etapas. Hay una etapa de fundación de la escuela austríaca que tiene que ver con Menger y el debate con los historicistas. Hay una etapa de consolidación donde Mises y Hayek tienen un protagonismo muy grande en sus debates con el socialismo, en sus debates con el keynesianismo, en sus debates sobre teoría del capital y otros temas. Después hay una etapa de aislamiento, que voy a tratar de explicar por qué se genera. O sea, por ejemplo, Mises tiene que irse a Ginebra porque lo perseguían los nazis para matarlo, y de ahí Mises se va a Barcelona y termina en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, abandonando su casa, sus libros, su comodidad, digamos, sus alumnos, teniendo que emigrar, y finalmente en Estados Unidos logra un seminario privado nuevamente con otros alumnos, y en un lugar y en otro esos alumnos son muy destacados en la historia del pensamiento económico y vale la pena mencionarlos, pero bueno, en ese proceso se pierde la escuela. Aparece un Mises en Nueva York, un Hayek en Inglaterra, debatiendo con Keynes, con Cambridge y después también en la Universidad de Nueva York. Pero bueno, ahí en esa etapa de aislamiento estos dos autores logran generar una obra muy importante que vale la pena conocer y que tiene su premio. Primero con Mises, con sus nuevos alumnos y seminarios que forman escuela, y después con Hayek, que recibe el premio Nobel en el 74, lo cual también le da un nombre a la escuela austríaca más importante aún. Y a partir de ahí empieza una etapa de resurgimiento de muchos autores y de mucha especialidad ya, porque Mises y Hayek eran autores que hablaban de muchos temas. Acá empieza a haber un Rothbard o un Israel Kirzner que se dedica a temas de empresarialidad, un Rothbard sobre temas anarcocapitalistas o la ética de la libertad. Aparece un Lachman hablando de expectativas subjetivas y teoría del capital. Y de ahí en más sus alumnos, no sé, un Roger Garrison habla de macroeconomía, un Stephen Horwitz de microfundamentos de la macroeconomía, un Larry White de temas de banca libre, o un Huerta de Soto también hablando sobre el dinero, la banca y los ciclos económicos, un Peter Bethke hablando de la transición de los países del este de Europa que salieron del socialismo. Es decir, una gran cantidad de autores, cada uno de los cuales se ha especializado. Y finalmente la etapa de oportunidades, una etapa que empieza ahora, donde tenemos una enorme cantidad de ideas que el mundo no conoce y las tenemos que hacer conocer, con lo cual para cualquier persona formada en escuela austríaca publicar un artículo en una revista académica es terriblemente fácil. Digamos, nos plantean un tema y el marco teórico es tan distinto para nosotros respecto de otros académicos profesionales que nosotros seguramente vamos a decir algo innovador y creativo para ellos. Y en realidad es simplemente aplicar un marco teórico que se ignora o se conoce poco, y el poder explicativo de estas ideas me parece que va a ayudar a que algunos problemas se vean de otra manera, a que la economía pura de mercado, el emprendedor, nos ofrezcan soluciones a problemas que hoy pensamos que los tiene que solucionar el Estado, pero que lamentablemente fracasa, y podemos a través del mercado encontrar soluciones prácticas mucho más. Bueno, este es el 7º Congreso Internacional de la Escuela Austríaca en el siglo XXI. De los 7 congresos vine a 6. Es un espacio que disfruto mucho porque hay un montón de amigos de todas partes del mundo que se acercan cada 2 años a Rosario. Yo no vivo ahora en Buenos Aires, entonces cuando vengo aquí vienen todos estos amigos de Buenos Aires, más todos los amigos de Rosario. Siempre se acercan amigos de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, amigos de Venezuela, de Colombia, de México, a veces viene gente de Madrid. Realmente es un espacio de intercambio de ideas, donde cada uno trae lo mejor que pudo producir en esos 2 años. Profesores, digamos, de filosofía, de ciencias políticas, de derecho, puede haber alguna contribución de antropología, de economía, por supuesto, pero digamos, la economía acá la vemos en un sentido amplio, y entonces las contribuciones son increíbles, y los momentos de discusión, incluso los almuerzos, la cena, el café, digamos, todo momento de intercambio con gente con la que compartimos principios de la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad individual, el gobierno limitado o la anarquía, digamos, nos lleva a un tipo de discusión que en otros ámbitos sería muy fácil de encontrar ese entendimiento y poder plantear ese tipo de
de investigaciones y propuestas.